Buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición estar acá hoy con ustedes y creo que uno de los grandes privilegios que tenemos como iglesia del Señor. ¿Está aquí la iglesia del Señor? Amén. Sabe que el día, dice la palabra que el Señor un día vendrá por su iglesia, y por la iglesia que el Señor vendrá dice que será por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, en pocas palabras, por una iglesia que se ha guardado para el Señor, por una iglesia que anhela la venida del Señor, por una iglesia que está deseando y dice: Maranata. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo viene. Ven, Señor, pronto, porque anhelamos tu venida. Y como creyentes debemos anhelar la venida del Señor. Debemos desear la venida del Señor, porque será el momento más glorioso para la iglesia, como nunca lo ha habido. Será el momento donde las fuerzas del mal serán destruidas por completo. Será el momento donde disfrutaremos de su presencia. Será el momento donde no habrá llanto, ni tristeza, ni lágrimas, ni enojo, ni dolor en nuestros corazones. ¿A quién no le gustaría eso? Pero debemos prepararnos. Debemos prepararnos como iglesia. Debemos anhelar la venida del Señor. Y tristemente hemos sido muy ingenuos como iglesia muchas veces. ¿Y por qué hemos sido ingenuos? Porque hemos limitado nuestro cristianismo. Hemos limitado el llamado que el Señor nos ha hecho. Hemos limitado la santidad que debe habitar en nuestros corazones. La hemos limitado. Entonces nos volvimos de ir a la iglesia solo los domingos. O nos volvimos de ir a la iglesia: bueno, voy a hacer este año voy a hacer un esfuerzo extra y voy a ir 2 veces a la iglesia. Y hemos limitado nuestro llamado. Hemos limitado la santidad que Dios ha colocado en nosotros. ¿Sabe? Dice la Biblia que los que hemos creído en Cristo y los que lo reconocemos como Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo mora en la vida de nosotros. Dice que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía de que hemos sido salvados por el Señor. Pero hemos sido ingenuos, perdónenme la expresión, porque hemos permitido que Satanás permee nuestra vida cristiana. Y la permea a través de sentimientos, emociones, situaciones de la vida cotidiana. Pero no, lo peor no es que la permee. Lo peor del caso es que nosotros terminamos prestándole nuestra vida para que Él venga y traiga destrucción y daño a un corazón que ya ha sido redimido, que ha sido restaurado por la sangre del Cordero. Y que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos ayude. Una de las cosas que me encanta a mí del Evangelio es la familia tan grande que tenemos. ¿Hay un ventilador acá? Sí. Bueno, es que me mueve la hoja. Me disculpan si de pronto me pudieran colaborar. Gracias, hermano Harry. Título de la enseñanza para este día: advertencia para un mundo lleno de peligro. Hay una advertencia que como iglesia se nos hace. Hay una advertencia que nosotros como iglesia debemos estar alertas y despiertos, porque sabemos, como dice el apóstol Santiago, que el enemigo anda como ¿qué? Buscando a quien devorar. ¿Y usted cree que el enemigo está buscando devorar al borracho? ¿Al drogadicto? ¿Usted cree que el enemigo está buscando devorar al que está en el mundo perdido? Entonces, ¿dónde está el enemigo? Y a veces viene y se pasea por la iglesia, ¿sabían? Y mira, y dice: a ver. Y busca siempre a los hermanos más espirituales, porque él sabe que si logra derrumbar a un líder, detrás de ese líder vienen otros. Y entonces el daño va a ser más grande. Va a ser más grande. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a darle inicio. Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor. Vamos a orar. Usted le va a pedir al Señor que hable a su vida, porque usted ha hecho un esfuerzo muy grande hoy de levantarse en un clima tan bueno como esto, donde usted podría estar divinamente durmiendo en su cama, arrunchadito, calientico, pero usted ha hecho un esfuerzo muy grande y le animo y le felicito de que esté aquí. Entonces no permita que el enemigo le robe la bendición que quizás hoy Dios ha preparado para su vida. Entonces, si alguien le va a hablar, dígale: con el predicador tengo. No me hable, hermano, con el predicador tengo. Vamos a orar. Padre y soberano Rey, te damos gracias. A ti sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza, mi Rey, porque es gracias a ti, Señor, que hoy estamos en pie. Es gracias a tu amor y a tu fidelidad. Es gracias a que tú no nos has pagado como nosotros te hemos pagado, sino que tú has permanecido fiel a tu palabra y a tus promesas. Como iglesia reconocemos, Señor, que tenemos falencias, dificultades, luchas, que todavía estamos en el proceso, que todavía nos hace falta cada día vivir más en santidad y en obediencia. Y te pedimos perdón de antemano. Perdona nuestra necedad. Perdónanos, Señor, por las veces que insistimos en el pecado. Perdónanos, Dios, por ser tan insistentes para el mal en ocasiones. Y ayúdanos, Padre, a ser más bien perseverantes, a buscar la santidad y la obediencia, mi Rey. Padre, te necesitamos, Señor. Padre, disponemos nuestras vidas en esta mañana para que seas tú hablando a nuestros corazones, para que seas tú ministrando nuestras vidas, Señor, y llenando, Señor, las vidas de estas personas. Padre, si de algo puedo decir es que admiro el esfuerzo de mis hermanos. Admiro el esfuerzo de estar esta mañana en este lugar y haber dispuesto sus vidas para llegar hasta acá. Yo solo te pido una cosa, mi Rey: no los dejes ir como llegaron. Dales una palabra de aliento. Que al que está caído le levantes, que al que se sienta débil le fortalezca, que al que esté triste traigas alegría, mi Rey. Te pido, Padre Santo, ya que me has dado el privilegio de hablar de ti, que tú sabes muy bien que amo y disfruto hablar de tu palabra. Señor, haz de mí un instrumento, Señor, y aparta de mi boca toda palabra mentirosa, Señor, o palabra de vanidad. Y guíame, Espíritu Santo, y que lo que salga de mi boca sea tu perfecta y santa voluntad, y que tu iglesia sea ministrada por ti, mi Rey. Y que al final, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea solo para ti, mi Rey, solo para ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Quiero que leamos la segunda parte del versículo 12 nuevamente. Bueno, leámoslo todo, que es bien especial. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados. La primera palabra la cual quiero hablar es que debemos estar ocupados. Pero bien dice el Señor que nadie puede servirle a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces no podemos pretender estar ocupados continuamente pensando en las cosas cotidianas del mundo y estar ocupados en las cosas del Señor. Porque o el mundo llenará mi corazón o Dios los llenará, pero no los dos a la misma vez. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Dejamos de vivir? No, sino que tenemos que aprender a tener mayordomía de nuestro tiempo. Tenemos que aprender a tener mayordomía de nuestras emociones, de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Que ellos no nos gobiernen a nosotros, que ellos no tomen el control de nuestras emociones, sino que nuestro corazón siempre repose confiada y tranquilamente en el Señor. Ocupados es trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo.
Hemos sido salvados por gracia, pero debemos entender que hemos sido llamados a perseverar. Que debemos perseverar cada cuánto, todo el tiempo, hasta que el Señor venga. Debemos ser cristianos perseverantes. Entonces el ocuparse es trabajar en algo sin interrumpir. Pero a veces como que colgamos la Biblia y como que decimos, yo no vuelvo por allá, y dejamos de ser cristianos. No sé cómo es, pero me ha tocado ver. No funciona así. Nuestro llamado, dice la Biblia, que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cuántos sabían que el reino de los cielos sufre violencia? O sea que si el reino de los cielos sufre violencia, la violencia del reino de los cielos vendrá ¿contra quién? Contra nosotros, contra su iglesia, contra los que somos parte de ese reino. Porque no sé si usted lo sabía, pero yo soy parte del reino de Dios. ¿Cuántos aquí son parte del reino de Dios? Entonces debemos vivir como si fuéramos del reino de Dios. Debemos amar la santidad, debemos procurar la obediencia. Dijo David, ofrenda y sacrificio no quisiste, lo cual yo hubiera pagado. Entonces a veces tergiversamos la verdad del cristianismo y creemos que podemos comprar la bendición de Dios, y creemos que podemos manipular la voluntad de Dios. Porque ofrendo, porque diezmo, porque voy a la iglesia, entonces Dios está en la obligación de bendecirme. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa. Pero si tú miras la vida de los grandes hombres de Dios, ellos renunciaron a sus vidas por obedecer el llamado que Dios les había hecho. Y tú nunca ves a Pablo reclamándole. Pablo en una ocasión le dice 3 veces te he rogado, Señor. Pero Pablo nunca dice 3 veces le he reclamado al Señor, sino que Pablo dice 3 veces le he rogado, 3 veces le he suplicado, 3 veces le he pedido que por favor me quite este aguijón. Y cuando el Señor le da la respuesta a Pablo, Pablo nunca vuelve a orar por eso. Pablo dice, bueno, amén, Señor, pues ayúdame. Ayúdame para no desfallecer. Ocuparse, hermanos, es saber que el llamado de nuestra salvación no es de una semana, no es de un mes, no es de un año, es de todo el tiempo. Es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Debemos estar ocupados de nuestra salvación. Debemos estar ocupados del testimonio que estamos dando. Debemos estar ocupados del mensaje que estamos transmitiendo. Debemos estar ocupados del cristianismo que estamos llevando. El libro de Isaías dice que entonces la tierra será llena del conocimiento del Señor. ¿Y cuántos anhelan que la tierra sea llena del conocimiento del Señor? Pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Usted cree que es la responsabilidad del pastor y la pastora que prediquen? Es mi responsabilidad también anunciar el evangelio, proclamar el mensaje. Es mi responsabilidad. Si yo anhelo que las promesas del Señor se cumplan, si yo anhelo que lo que el Señor ha dicho se haga, es mi responsabilidad. Yo soy parte del reino. Y si yo soy parte del reino, debo de vivir como vive un hijo del reino de Dios. Trabajar, estar ahí perseverando, ocuparse, es sin interrumpir. No es que porque tengo dificultad entonces voy a dejar de orar. Antes deberíamos de orar más. En la cárcel cuando voy, algunos hermanos me decían, hermano, ¿y qué hace uno cuando no tiene ganas de leer la Biblia? Pues hermano, léala. Hermano, y pero si no tengo ganas de orar, pues hermano, ore. Hermano, pero si no tengo ganas de ir a la iglesia, pues hermano, congréguese. Es que esto no es de ganas. Esto no es si hoy me levanté motivado y quiero levantar mis manos y quiero alabar al Señor. Esto no es que hoy va el predicador que a mí me gusta y quiero escucharlo. Esto no funciona así. Esto es como el amor. Y quiero introducir esto que no va en el tema, pero es importante.
porque nos tergiversaron otra verdad y fue el amor. Entonces nos dijeron que el amor eran mariposas y era un sentimiento que te hacía poner frío y te sentías tan emocionado que, ay, Dios mío, hasta cierta parte es chévere, pero ese no es el amor. El amor es la decisión que yo tomo de amar a alguien. Y si usted tomó la decisión de amar al Señor, usted debe demostrarlo día a día. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Entonces Pablo dice, ocúpense ¿de qué? De su salvación. ¿Y cómo deben ocuparse? Con temor y temblor. Y hemos sido muy inocentes también en esto, porque creemos que porque estamos yendo a la iglesia y estamos cumpliendo con los requisitos, diría yo en mi concepto, mínimos, estamos bien. Pero lo que Pablo está diciendo es con temor y temblor, con mucho cuidado. Ocúpense de su salvación con mucho cuidado, con mucha diligencia. Ocúpense de su salvación con mucho temor. Entendiendo los peligros cotidianos que enfrentamos en el día a día, debemos guardarnos para el Señor. Hoy escucho unas locuras de iglesia y en Canadá que hay una iglesia donde la pastora es atea y uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Que en otra iglesia el pastor es un drag queen y uno dice, y son noticias de ahora, de hoy, de este instante, y uno dice, ¿en verdad la gente puede creer eso? Pero fue gente que simplemente se descuidó, dejó de ocuparse de su salvación, dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de escudriñar la palabra. Y he tenido conversaciones con personas que me quebrantan el corazón. Hablaba con un hombre de campañas, que iba a campañas y oraba por enfermos y los enfermos eran sanos. He hablado con un hombre que estudió teología, pero que hoy está pegado de un bazuco y no ha podido salir de ello. Y la última vez que estuve aquí el jueves, Espíritu Santo me lo recuerda, les compartí una palabra acerca de la relación con el Señor. La historia de Marta y de María, para los que no lo recuerdan. Y esa fue la conclusión a la que yo llegué. Que este hombre de campaña de milagros y que este hombre estudiante de teología dejaron de tener una relación con el Señor y se dedicaron a tener una religión. Se dedicaron simplemente a llevar una vida cotidiana. Y hay un pastor amigo que dice, hay cristianos tan religiosos que soltaron la camándula y cogieron la Biblia, pero siguen siendo igual de religiosos, porque no han permitido que la palabra permee sus corazones, penetre sus vidas y les haga libre de sus pecados y les haga libres de su pasado. Con temor y temblor. Es necesario entender nuestra responsabilidad como iglesia. Y nuestra responsabilidad es que debemos ser cuidadosos de lo que hablamos, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Debemos ser cuidadosos, iglesia. Debemos ser muy cuidadosos. No podemos darnos el lujo de enloquecernos por un ratico y después vuelvo. No, porque nadie te garantiza que saldrás bien librado de esa locura. No, sino más bien ¿con qué? Con temor y temblor. ¿Sabe? Hace muchos años le hice la oración al Señor. Y la oración personal que le hice al Señor fue un día: Señor,
nunca me permitas volver a sentir deleite en el pecado. Entonces usted me dirá, hermano, entonces usted nunca más volvió a pecar. No, hermano, sí volví a pecar, con la diferencia que cuando lo cometo, o cuando hago algo que sé que está mal delante del Señor, eso produce en mi vida una enorme tristeza. Eso produce en mi vida un enorme dolor y me siento triste y lloro. Porque le digo al Señor, no me permitas volver al mundo, no me permitas volver atrás. Con temor y temblor, iglesia. Con mucho cuidado, con mucha precaución. Entendiendo que Satanás, volvemos a recordar las palabras de Santiago, está como el león rugiente. Que cada día que nosotros salimos, Satanás ya viene preparando un camino y acechándonos para hacernos caer. Recuerdo el testimonio del pastor Tony Moya. Pastor Tony Moya fue un hombre ungido, un hombre, dice el pastor, en el momento de la cúspide de mi ministerio, en el momento en que la iglesia estaba más grande y era una iglesia movida, cayó en el adulterio. Y para el pastor fue muy duro eso, fue muy fuerte. Entonces la iglesia tuvo misericordia del pastor y en vez de juzgarlo, porque tenemos que aprender a ser una iglesia misericordiosa, amén. Entonces en vez de juzgar el error del pastor, la iglesia lo cogió y le dijo, pastor, pues, ¿en qué podemos ayudarle? El pastor se paró delante de la congregación, contó su pecado, le dijo a la iglesia que había caído en pecado, que había caído en adulterio, y se bajó y se sentó. Entonces los mandaron para un campamento de parejas de pastores, y estando allí, la que le estaba ayudando al pastor, que le estaba tratando, le dice, pastor, el pecado no tiene justificación ni vienen vacíos. Dice que cuando esa mujer le dijo eso a él, lo desarmó completamente. El pecado no tiene justificación ni vienen vacíos. Satanás siempre buscará algo en tu vida para apoyarse, para llevarte a pecar. Puede ser una herida que no ha sido sanada, puede ser una falta de perdón, puede ser un sentimiento de rechazo, puede ser cualquier sentimiento. Y porque lo terminemos haciendo, no podemos caer que es que ellos tienen la culpa. No, los culpables somos nosotros por permitir que el enemigo hiciera casa en nuestro corazón. 3 advertencias de Juan. Vimos la advertencia de Pablo. Vamos a ver 3 advertencias de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Leámoslo desde el 15, está bien. Primera de Juan 2:15. Amén, iglesia. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, cuéntela, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Wow, entonces aquí decimos, aquí es donde nos tenemos que evaluar y decir, puede ser que estoy amando más al mundo que a Dios. Y no se sienta mal, o bueno, sí siéntase mal, pero para arrepentirse. Y la advertencia de Juan es clara: no améis al mundo ni las cosas que en él están. Entonces el problema, no quiero que usted se lleve un mal mensaje y usted crea que entonces no podemos tener nada, que no podemos prosperar, que no podemos avanzar. No, lo que yo le quiero decir es que lo que usted tenga, sepa y entienda que usted es solo un administrador. Disfrute de lo que Dios le ha dado. Dele gracias a Dios por lo que tiene hoy. Pero no se apodere de eso como si usted se lo fuera a llevar para la eternidad, o peor aún,
como si fuera necesario para entrar al cielo. Entonces ahí es donde entramos en el problema. El problema es que nos terminamos apoderando tanto de lo que el Señor nos da, que tristemente eso termina siendo nuestro Dios. Les cuento un testimonio rápidamente. El Señor nos bendijo con un carro, un muy buen carro, gracias a Dios, ha sido de gran bendición. Mi pastor dice que ese carro, si pudiera hablar, diría que lamentaría a los dueños que le tocó, porque en 6 meses ya le sacamos 20,000 kilómetros. Entonces dice, lamentaría si el carro pudiera hablar. Y tuve una experiencia muy linda con el carro, y fue que recién estrenado, llevaba por ahí 15 días, lo choqué atrás. Le di un golpe atrás. Iba con mi esposa ese día, hasta discutí un poco por eso. Le pedí perdón al Señor, obviamente. Pero entonces estábamos en la casa de unos hermanos en Medellín. La verdad, estaba amargado por mi carro. Estaba amargado, pero ¿por qué le hice eso al carro? Y es Dios en su misericordia. Le voy a la hermana a mostrarle el carro y le digo, hermana, mira el carro, lo bonito, el Señor nos bendijo con él. Pero no, vea el golpe que le pegué ya. No, hermana, mejor dicho. Y me dijo unas palabras que me desarmaron. Y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios. Ella me dijo estas palabras: no se pegue a latas. Porque si el Señor le dio ese carro, el Señor le va a dar para arreglar ese carro cuando se le dañe. Y eso me desarmó, hermanos. Y le di gracias a Dios. Estos días estaba en Medellín y no sé quién pasó con una navaja y me rayó las 2 puertas. Pero recordé las palabras de la hermana: si el Señor me lo dio, Él me dará para arreglarlo. Y descansé. Porque el problema es eso, que terminamos amando tanto las cosas en el mundo que terminamos haciendo dioses de ellos. Y eso que les toqué es lo superficial. Pero ¿qué tal si les hablo de sus hijos? ¿Qué tal si les dijera qué tanto amor les estamos dando a ellos? A veces de pronto nos exageramos, pareciera. ¿Y sabe cuándo siento yo que me estoy exagerando con mis hijos? Cuando retengo el castigo. Cuando yo retengo el castigo para mis hijas, yo entiendo, entonces digo, oh, aquí ya hay algo peligroso. Porque la palabra dice que el que ama a su hijo lo disciplina, lo exhorta, lo corrige. Mas el que lo aborrece, ¿qué hace? Retiene el castigo. Pero los amamos tanto que no queremos verlos sufrir. Y es mejor verlos llorar por un momento que no por toda una eternidad. Entonces, si usted tiene hijos, no haga dioses de ellos. Corríjalos, disciplínalos, instrúyelos, enséñeles el temor de la palabra. No haga dioses de ellos. Entienda que fue Dios quien se los dio. Entonces es Dios quien cuida de ellos. Pero su responsabilidad es que ellos conozcan al Señor. Su responsabilidad como padre es disciplinarles, es instruirles. A veces uno ve a padres queriendo pegarle a los hijos en la calle. Yo digo, no corrijamos afuera lo que no hemos corregido adentro. No vale la pena coger a mi hijo en la calle y tenerle que pegar si no lo hemos hecho en la casa. 3 advertencias de Juan. La primera, los deseos de la carne. ¿Por qué los deseos de la carne? Porque tenemos una naturaleza. A ver, voy a hacerle la pregunta y ya les digo lo que les iba a decir. ¿Cuántos aquí han recibido al Señor Jesucristo? Amén, ¿cierto? Ahora sí. ¿Usted recibió al Señor Jesucristo y las tentaciones se acabaron? No, siguen todo el tiempo, están ahí latentes. Entonces cuando Juan está diciendo los deseos de la carne, es que Juan está entendiendo y nos está revelando el Espíritu Santo la lucha que tú y yo tendremos cotidianamente. Y quiero decirte una buena noticia,
Y hasta el día de Jesucristo tendremos esa lucha. El pastor Billy Graham, un evangelista, un hombre de Dios, quien partió con el Señor hace unos 3 años, creo, 2 años. Un hombre de Dios. Y a su edad adulta, él abría su corazón y le contaba a los jóvenes de cómo él, aún siendo de edad adulta, todavía tenía que batallar con sus pensamientos. Y uno decía, eso es el pastor Billy Graham, entonces, ¿qué será de mí? Lo que Juan nos está advirtiendo de los peligros cotidianos que como iglesia estaremos enfrentando. Y del primer peligro que Juan nos advierte es de los deseos de la carne. Porque muchas veces por los deseos de la carne podemos terminar haciendo inclusive lo que hizo Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Tenía tanta hambre que vendió su primogenitura. Que por hambre no vayamos a vender nuestra salvación. El segundo punto que Juan nos dice es los deseos de los ojos. ¿Por qué los deseos de los ojos? Porque muchas veces lo que nuestros ojos ven, no todo lo que nuestros ojos ven es bueno. ¿O sí? No. No todo lo que nuestros ojos ven siempre es bueno. Y más en el mundo en el que vivimos. Y más en un mundo donde tristemente la mujer anda más desnuda que vestida. Y más en un mundo donde es más normal ver a una pareja del mismo sexo besarse y tener como si fuera algo cotidiano. Todo lo que nuestros ojos ven no es bueno. Entonces retomamos la historia de David. Cuando David se paseaba por el terrado de su reino y vio a la mujer desnuda, ¿estuvo mal lo que David vio? No, porque fue lo que sus ojos vieron. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que David se quedó ahí. Pero David pasó no buscando encontrarse a esa mujer. Cuando pasó, se la encontró. Y el problema es que David hizo esto y se quedó viendo ahí. Entonces habrán muchas cosas de las cuales nos tocará ver, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos dejar nuestro corazón ahí. En mi vida cristiana, cuando empecé, aprendí a orar mentalmente porque me tocaba. Porque mi trabajo, entonces venían mujeres muy sensuales, y en mi trabajo, entonces yo en ese deseo de santidad, yo diría que eso debería ser todo el tiempo, pero uno recién convertido, yo solo quería hablar del Señor, vivir para el Señor, proclamar el Señor. Yo no quería más volver el pecado, pero entonces venían estas situaciones a mi vida y pues las tenía que atender porque yo era el vendedor. Entonces yo entendí la estrategia, y mientras yo las atendía, yo era orando mentalmente. Yo le decía: Señor, guarda mi mente, Señor, guarda mi corazón, Señor, no permitas que mi corazón se quede en esto. Y pues para la gloria de Dios, aquí estoy. El Señor me guardó. La cuestión es no quedarnos ahí, iglesia. La cuestión es no dejar nuestro corazón ahí. Es huir al pecado. Yo le digo la verdad, prefiero correrle al pecado. Prefiero correrle. Pues si lo puedo enfrentar en el momento, gloria a Dios. Y si lo puedo dar en vergüenza, gloria a Dios. Pero si yo sé que soy débil y que me siento débil ante esa situación, pues el consejo que yo le daría es: corre, Forrest, corre. Sí, hermano, créame que se lo digo de corazón. La tercera es la vanagloria de la vida. Versículo 16. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué es la vanagloria? Sino el deseo de complacencia, sino el deseo de ostentar que tengo. Y es que yo tengo plata porque es que
¿Y qué es la vanagloria si no es la arrogancia? Hay muchos que han querido conseguir para demostrarle a otro que ellos también podían. Hay otros que han querido conseguir porque le querían demostrar al mundo que ellos en verdad también eran personas importantes. Hay gente que ha querido conseguir porque simplemente quería darse tantos lujos, porque nunca más quería volver a tener necesidad. Y ahí se pierde el enfoque para el cual Dios nos quiere bendecir. Si Dios te está bendiciendo, ¿sabes para qué te está bendiciendo? Te está bendiciendo para la gloria y la honra de su nombre. Yo le doy gracias a Dios cuando soy bendecido, y que sé que cuando Dios me bendice a mí, yo puedo bendecir la obra del Señor. Yo puedo bendecir a algún hermano, yo puedo bendecir la familia pastoral, yo puedo bendecir, y disfruto hacerlo. Y no voy a contarle aquí, pero Dios sabe que disfruto hacerlo, y mi esposa es testiga que disfruto hacerlo. La vanagloria de la vida. 3 advertencias: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sabe? Lo que Juan nos está revelando es lo que ya pasó. ¿Sí? Pasó en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 pasó. Entonces dice que la serpiente, no lo voy a leer porque no nos daría el tiempo, pero lo voy a parafrasear. Entonces dice que la serpiente se le presentó a Eva y le dijo, como que Dios les dijo que no comieran del fruto, y Eva le dijo, no, que comiéramos de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice que Satanás le presentó toda la estrategia a Eva, y le presentó fue tan bueno, fue tan capaz Satanás, que entonces Eva dice que vio, ¿qué dice que vio? Que el fruto era ¿qué? Agradable. ¿Para qué? Para comer, y que daría ¿qué? Sabiduría. Lo que Juan nos está relatando es lo que pasó en Génesis capítulo 3. Eso es lo que nos está relatando Juan. Con la triste historia que Adán y Eva terminaron cediendo al pecado. Pero no los voy a dejar ahí, porque entonces los dejaría como desilusionados y diría, oh, Satanás ganó. Es que, hermano, verdaderamente a veces uno le da tristeza cuando ve a hermanos queriendo motivar a otro para que sea cristiano. ¿Y sabe cómo lo motivan? Esto es muy duro. Ser cristiano, eso no es para cualquiera. Oiga, le digo en verdad, hermano, que si usted quiere ser cristiano, no. Yo he querido tirar la toalla. No, dice, Dios mío, o sea, uno le da hasta vergüenza ajena. Esa no es la manera. Entonces por eso no quiero dejarlos ahí, porque está el segundo suceso. El Señor no dejó eso ahí. El Señor no dejó y dijo, bueno, Satanás fue victorioso en ese asunto, vamos a dejarlo quieto. No, es que Satanás fue derrotado en todo. Entonces el segundo suceso está en Mateo capítulo 4. ¿Quién venció ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Él venció ahí. Y venció para testimonio nuestro, ¿sabían? Para testimonio nuestro, para que nosotros sepamos que se venció, y que lo que hizo Adán y Eva no quedó ahí, sino que el Señor vino y restauró esa parte. Y voy a leer las respuestas, ¿cierto? La primera, versículos 3 y 4, dice: y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Perdón. La respuesta del Señor. ¿Sabe? La respuesta del Señor, ¿sabe cuál fue? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No la voy a leer, no la vamos a buscar, pero sí la puede escribir. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Qué fue? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La segunda respuesta, versículo 7. Jesús le dijo, versículo 6. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrá, para que no tropiece en piedra alguna. ¿Sabe qué fue la otra estrategia que Satanás usó? Que a Jesús se las presentó de manera diferente. Primero le presentó los deseos de la carne, y fue que Jesús tuvo hambre. Segundo, le presentó la vanagloria de la vida, y es lo que le dice Satanás: échate. Y según dicen los estudiosos, es que en el momento que pasa esto eran las fiestas de Israel. Entonces la ciudad estaba llena a reventar. Entonces imagínense, usted va a ver a alguien descender y que los ángeles lo levantan. Usted diría: uy, en verdad este es el Mesías. En verdad este es el libertador de Israel. Vanagloria. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Tercera, versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dice que le mostró, el versículo 8, dice que le mostró todos los reinos. Le mostró. Entonces Jesús vio también. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo le respondió Jesús? Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Aquí estamos en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y al solo servirás. Y entonces dice que Satanás le dejó, y los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús. ¿No hay un gloria a Dios? Uy, hermanos, gloria a Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? Y quiero que me ponga cuidado, porque ya estamos por terminar. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando. En la palabra de Dios tenemos respuesta, tenemos ayuda y tenemos fortaleza ante cualquier situación. Eso fue lo que Jesús nos enseñó ahí. Jesús no recitó lo que él le hubiera parecido en ese momento. Jesús recitó lo que la palabra decía, lo que la palabra estaba escrito. Tengo mi hija Valentina, no sé si algunos la recuerdan. Ella está haciendo misiones. En estos momentos está en Brasil. Hace unos 2 meses, ¿cierto? 3 meses, 2 meses, estaba de misiones en el Chocó. Estando allí de misiones en el Chocó, estaban evangelizando en una cancha. Y allí en la cancha llegó un hombre y se les arrimó. ¿Qué hacen ustedes? Ellos le contaron que eran misioneros, que estaban predicando la palabra. Entonces el hombre se sentó y dice ella: y por 15 minutos nos recibió el mensaje. Por 15 minutos estuvo atento a lo que les decíamos. Al final el hombre le dijo: es que yo soy muy malo y pues yo no cambio. Y el hombre sacó un arma y se la puso acá. Dice mi hija, se la puso acá. Y le dijo: niña, mi hija tenía un iPhone, y le decía: niña, ese celular tiene que dármelo. Mi hija le dijo: no, pero ¿por qué? Entonces salió uno de los misioneros más berracos y dijo: no, pues llévese el mío y déjele el de ella. Entonces él dijo: no, ahora me llevo los dos. Ya después de que le quitó el celular, le dio el anillo de 15 que le habíamos regalado. Le dijo: niña, ¿ese anillo quién se lo dio? Mi hija estaba en un mar de llanto. Mis papás, también le toca que me lo dé. Mi hija se quitó el anillo y se lo entregó. Fue una experiencia muy fuerte para ella. Fue muy fuerte para ella. Y ella sintió que habían vulnerado su confianza que ella tenía, porque ella estaba muy segura.
Y entonces la pregunta era: ¿por qué, Señor? Y fue muy difícil para nosotros como padres. Pues mi esposa, ustedes de mujeres la entenderán, estaba en un mar de llanto y decía: Dios mío. Pero no podíamos hacer nada. No teníamos otra opción sino que confiar en el Señor. Y duró más o menos 5 días mi hija con ese sentimiento de miedo. Un miércoles creo fue que llegamos de la iglesia y ella llama y está hablando con mi esposa. Y mi esposa me dice: está muy angustiada, ¿qué hacemos? Yo le dije: pues ahora toca tomar cartas en el asunto. Tomamos la llamada en la que estábamos y empezamos a orar por ella. Empezamos a declarar y a recordarle las promesas del Señor, a decir lo que la Biblia dice que Él haría por nosotros, que vendrían por un camino pero que por 7 huirían, que caerían 1000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas a mí no me tocarían, que Él es nuestro pastor, que nada nos faltaría, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y empezamos a orar por ella y a declarar las promesas del Señor. Ella el otro día se metió en ayuno y hasta ahí llegó el sentimiento. Porque lo peor era esto: ellos estaban en Chocó y salían ese sábado, salían de Chocó. La robaron un jueves. Cuando le roban el jueves, ella dijo: bueno, pues son 2 días, ya me voy. Cuando llaman les dicen: no, ya no salen, les tocan quedarse otros 15 días más. Para ella fue terrible, fue terrible. Pero eso le enseñó algo que yo le dije a ella: nosotros tenemos que aprender a depender únicamente de Dios. Tenemos que aprender a descansar únicamente en lo que Dios ha dicho que haría por nosotros. No podemos esperar de lo que el hombre vaya a hacer por nosotros. No podemos esperar lo que el mundo vaya a hacer por nosotros. Tenemos que esperar simplemente lo que Dios dijo, y así va a ser. Números 23:19. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra, iglesia. Pero debemos alimentarnos de ella. Debemos procurar la santidad y la obediencia. Debemos procurar siempre que donde vayamos estemos honrando y testificando del nombre de nuestro Dios. ¿Se me cayó la hoja? No, aquí está. Quiero terminar con una última palabra. Tercera de Juan, capítulo 1. Solo tiene un capítulo. O 2. Tercera de Juan 1:1, sí. Tercera de Juan 1. Y es importante, porque no quiero que te lleves la idea de que entonces Dios no quiere que seas bendecido. No, Dios sí quiere bendecirte. Dios sí quiere prosperarte. Dios sí quiere que avances y que crezcas. Dios quiere todo eso para ti. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo desde el 1. Perdónenme los hermanos allá que les puse el 2. El anciano a Gallo, habla Juan al hermano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 2. Amados, iglesia, el Señor dice, la palabra del Señor dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que crezcamos. El deseo de Dios es que prosperemos. El deseo de Dios es que avancemos. Pero el mayor deseo de Dios es que crezcamos espiritualmente. Es que nada ni nadie interrumpa las bendiciones que Dios ha traído para ti.
Ahí donde está, quiero invitarle que oremos. Póngase en pie, vamos a orar. 3 advertencias. 3 advertencias al peligro del mundo que hoy enfrentamos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 3 advertencias. Ahí donde estás, quiero invitarte que hables con el Señor. Y si tú consideras que en alguna área estás siendo débil, si tú consideras que el enemigo está trayendo inseguridad, está trayendo temor, está trayendo preocupación, quiero invitarte que ahí donde estés vas a colocar esa presencia delante del Señor, esa petición delante del Señor, y vas a entregarla en Él. Y vas a decirle: Señor, hoy traigo delante de ti mi miedo, mi angustia, mi preocupación. Hoy traigo delante de ti todo aquello que está trayendo intranquilidad, todo aquello que está robando mi paz, o aún todo aquello que sé que está en mi vida y que deshonra tu nombre, que ofende tu nombre, Señor. Por favor, perdóname si estoy viendo lo que no debo. Por favor, perdóname si estoy sintiendo lo que no debería sentir. Por favor, perdóname si estoy buscando otras cosas que no sean el reino de los cielos. Y ayúdame a ser perseverante en la fe. Ayúdame a levantarme, Señor, y a crecer en el Espíritu. Padre, te pido por la iglesia, te pido por mis hermanos que están pasando pruebas, dificultades, luchas. Y recuerdo las promesas de Isaías capítulo 40. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por favor, Señor, trae palabra de paz y de aliento a sus vidas, que ellos puedan salir de aquí determinados a no seguirle abriendo la puerta de su corazón al pecado, sino que más bien salgan, Señor, con toda la determinación a cortar con todo pecado en sus vidas. Que ellos empiecen a cerrar las puertas que le han abierto al enemigo, Señor, y que seas tú entronándote en la vida de ellos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, ayuda a la iglesia, Señor, porque sabemos que tendríamos aflicciones. Tú nos lo advertiste cuando nos decías: en el mundo tendréis aflicciones. Y seríamos afligidos, Señor, por los deseos de nuestra carne, y seríamos afligidos por los deseos de nuestros ojos, seríamos afligidos por la vanagloria de la vida. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a perseverar en ti y a no desfallecer. Padre, bendice la vida del pastor Guillermo. Oramos por el pastor. Oramos, Señor, por su restauración física. Que traigas paz a su vida, Dios, y que le levantes, Señor. Que seas tú tomando el control de la enfermedad. Que todo virus, que todo malestar, Señor, seas tú quitándole conforme a tu voluntad. En tus manos colocamos su vida y te damos gracias por guardarle, Señor. Gracias por cuidar de él durante todo este tiempo. Lo más especial es que sabemos que lo seguirás haciendo, que tú sigues teniendo cuidado de la vida del pastor Guillermo, que tú sigues guardando y que le sigues protegiendo. En tus manos coloco su vida y te pido que le bendigas y le guardes. Pon ángeles a su alrededor, Señor, y glorifícate, Señor. Que todo esto que esté pasando en su vida sea para la gloria
y sea para la honra de tu nombre, para que Él pueda también testificar de lo que tú sigues haciendo en Él. Bendice a la iglesia, guarda el liderazgo, ayúdale, Señor, cada día a que ellos crezcan en esa pasión por servirte y por honrarte. Guíale, Señor. Guarda a mis hermanos que están perseverando en la fe y ayúdale, Señor. Ayúdale, Señor, a que no desfallezcan, a que no desfallezcan en congregarse, a que no desfallezcan en la lectura, a que no desfallezcan en la obediencia a tu palabra. Y gracias también te doy por la pastora Marta. Gracias, Señor. Bendícela y guárdala y fortalécela, y sigue haciendo de ella ese instrumento para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, porque los que la conocemos nos sentimos muy bendecidos por haberle conocido. Gracias, Señor, por las bendiciones que siempre has traído a nuestras vidas a través de la vida de la pastora Marta. Fortalécele también y ayúdale y ministra al Espíritu Santo. A ti sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza por este tiempo que nos permite disfrutar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.